Bueno, entonces como les decía, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la normalización específicamente respecto al proyecto del cajero para que todos tengamos una misma base, una base parecida en este caso. Me voy a saltear un poquito la parte de objetivos y desarrollo y vamos a empezar con el área administrativa. El área administrativa de cierta manera pues tiene diferentes actividades con las que podemos trabajar. La creación de usuarios, inicializar cajero, agregar efectivo, modificar número de tarjeta, modificar límite, por ejemplo, y la parte de las consultas de usuario y control de usuario. Pero esta parte de las consultas ya son más visualizaciones, en este caso, en cuanto a la información que está almacenada en la base. Bueno, veamos aquí. Aquí hay diferentes elementos que debemos tomar en cuenta cuando estamos trabajando con esta base de datos. Número uno, si por ejemplo yo voy a generar una tabla general que me permita almacenar los usuarios y poder en este caso eh, diferenciarlos por medio de un campo nuevo que le podríamos llamar perfil o rol, por ejemplo. O se podría venir y trabajar una tabla de tipo administrativa para los usuarios administrativos y otra para los usuarios convencionales. Entonces, ahí ya dependerá de cada uno de nosotros realmente cómo se pretenda trabajar el sistema, pero la idea de hoy es estandarizar y que ustedes puedan pues, agarrar la idea de cómo ir mejorando la parte del proyecto. Veamos. Para la creación de usuarios nos piden algunas cosas, el nombre, el número de tarjeta, el número de PIN, el saldo del usuario y el monto máximo que debe retirar. Eso es lo que nos están pidiendo ahorita. Entonces, si lo queremos ver como tabla, por ejemplo, nos están pidiendo el nombre del usuario, nos están pidiendo ahí el número de tarjeta, nos están pidiendo el número de PIN, el saldo actual y el monto máximo, en este caso, a retirar. Voy a colocar aquí monto retirar. Voy a poner M máximo a retirar para tenerlo ahí como dato. Bueno, entonces estos serían como los primeros campos de acuerdo a lo que nos están solicitando dentro del proyecto. Ahorita estoy creando prácticamente, por decirlo así, las tablas iniciales sin un proceso de normalización previamente. Otra información que tenemos ahí es la parte de la inicialización del cajero. Para inicializar el cajero en este caso, pues tenemos que utilizar diferentes denominaciones en cuanto a la parte de los billetes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí voy a dejar una línea de espacio, le vamos a colocar un nombre. Esto serían los datos de usuario. Y aquí podríamos colocar inicializar cajero. Bueno, entonces ahí nos pide que para inicializar el cajero utilicemos diferentes denominaciones de billetes, ¿va? Por ejemplo, de 200, de 100, de 50, de 20, de 10 ahí, de 5 y de un quetzal, ¿verdad? Esos son los que nos están pidiendo. Vamos a revisar de 200, 100, 50, 20, 10, 5 y 1. Ahí estamos. Muy bien. Ahí tendríamos nuestro primer dato. Entonces, prácticamente
Esto vendría a ser nuestra segunda tabla sin normalizar. Veamos una tercera tabla. Lo de agregar efectivo también tiene relación con esto de inicializar cajero. Lo voy a dejar ahorita, voy a hacer como una copia del anterior en la parte de agregar efectivo. Después lo vamos a ir modificando. Para agregar efectivo utilizo esto, en pocas palabras. Pero si ustedes empiezan a analizarlo, estos dos tienen mucha relación. Entonces ahí podríamos hacer una vinculación entre esas dos tablas y ya solo venir después y agregar una tabla intermedia para poder definir específicamente qué tipo de transacción es la que estamos trabajando o el tipo de operación propiamente. Bueno, veamos otra cuestión. El número de tarjeta, modificar el número de tarjeta. Pues este es un procedimiento propiamente. Aquí, pues lo que se tiene que hacer es venir y realizar el cambio del número de tarjeta, ya sea en base al usuario o en base al mismo número de tarjeta anterior. Lo que nos están pidiendo también es que debemos llevar un récord para que en este caso un usuario, aunque haya cambiado de tarjeta, no pueda retirar más del límite diario. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con esto de la modificación de la tarjeta y también la parte de la modificación del límite. Bueno, vamos a empezar con lo que tenemos ahorita, después voy a ir involucrando esto. Bueno, por el momento, estas primeras tablas están sin normalizar, ¿verdad? Esto está sin normalizar acá. Y si se dan cuenta, el problema también nos plantea que realmente se van a manejar 4 cuentas, pero ya para una base de datos van a ser n cantidad de cuentas realmente las que se van a almacenar aquí. Entonces acá, número 1, yo debería tener para la primera forma normal, menos un identificador o una clave primaria, en este caso, ID usuario. Y eso me va a permitir, de cierta manera, voy a agregar esto en amarillo, ya empezar el proceso de normalización, como les digo. Y entonces ahí ya podemos decir nosotros que estamos asignando una llave principal de la que van a depender los demás campos, y entonces eso va a permitir que de cierta manera se vayan generando valores atómicos a partir de este campo, de este ID. Esto nos va a permitir que se vayan generando valores individuales, 1, 2, 3 y sin repetir también. Ahora, aquí hay otra cuestión que debemos considerar a la hora de estar trabajando con la parte de estas tablas, y es el hecho de venir y ya sea manejar un perfil o manejar dos tablas. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les es más conveniente? Manejar una tabla, en este caso, que nos permita prácticamente desglosar el tipo de usuario, o venir y generar una tabla específicamente para la parte administrativa y otra para la de los usuarios como tal. ¿Qué piensan ustedes? Quizás sí sería mejor tener por separado los datos del usuario y del administrador, Inge. No sé si decía yo para llevar mejor control de esa situación. Sí, sí, se puede, claro. Aquí hay algo también que deben considerar en el problema. Vean esto, dice, una empresa desea brindar dinero en efectivo a los empleados de su área administrativa, dice. En este caso, y le ha contratado a usted para que pueda programar un cajero automático para 5 trabajadores de gerencia
uno de los cuales es el administrador. O sea que aquí hay una cuestión interesante de esto. El mismo administrador debe tener una cuenta para el manejo de su dinero, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces eso me podría dar una orientación acerca del trabajo prácticamente con la parte de las tablas. Entonces, aquí puede darse lo siguiente. Entonces, lo voy a trabajar aquí de dos maneras para que ustedes vayan bien. Vamos a crear una hoja nueva y voy a copiar esto. Voy a hacerlo un poco más grande. Ahí está. Pues aquí tenemos, aquí por decirlo de cierta manera, ya estamos con la primera forma normal. Ahora empezar el desglose. Por ejemplo, podríamos agregar acá un ID, en este caso, usuario para una nueva tabla, ¿verdad? Esto sería como una forma. Y la idea ahí es que tengamos, por ejemplo, un nombre del usuario, y en este caso podríamos manejar un ID tipo o un ID perfil del usuario, ¿verdad? Bueno, esto podría representarnos una tabla. Y esta tabla, de cierta manera, pues nos va a poder vincular con otra tabla que nos maneje, en este caso también, el perfil del usuario. Entonces voy a tener el ID perfil y una descripción. Entonces aquí yo podría tener un 1, un 2, por ejemplo, y en la parte de la descripción podríamos manejar administrador y usuario normal, ¿verdad? O podríamos colocarle cliente en este caso, o empleado. Ahí no habría problema porque es un cajero específico para la empresa. Entonces aquí ya empecé a desglosar mis tablas, si ustedes se dan cuenta. Aquí yo ya estaría manejando diferentes perfiles. Estaría manejando el nombre del usuario, por decirlo de cierta manera, y después hacer la relación con los demás datos de esta tabla. Entonces podríamos venir y quitar esto porque ya lo tengo en estas tablas como tal. Entonces, esta es una primera propuesta, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, quien vincula a estos dos es el ID del usuario como tal. Voy a borrar esto un rato. Entonces aquí yo ya tendría un perfil. Del perfil yo ya lo puedo seleccionar a esta segunda tabla y después relacionarlo con esto. Aquí ya se está manejando hasta una tercera forma normal a la hora de estarlo trabajando. Primera opción. La segunda opción en este caso es, como estábamos hablando, manejar la parte de lo que son los usuarios normales y la parte de los administradores. Podríamos trabajarlo de esta manera. Vamos a volver a copiar esto porque hice movimientos del otro lado. Entonces aquí, primera forma. La segunda es esta. Entonces, por ejemplo, yo podría dejar ese ID usuario acá, nombre de usuario, número de tarjeta, PIN, o sea, manejar esta información. Aquí ya solo agregándole esto. Y podría manejar, esto es para mis usuarios normales, podríamos decirlo, los empleados. Y podríamos venir y generar una tabla para administradores o la administración del sistema. En este caso, podríamos venir y colocar un ID, por ejemplo, admin, y los datos de esta persona, ¿verdad? El nombre, por ejemplo, como aquí realmente dentro del problema no mencionan más datos específicos, podríamos agregarle nosotros nombre, apellidos, por ejemplo,
podríamos agregarle la clave, ¿verdad? Que es la que nos va a permitir ingresar. Ahora, aquí también podríamos agregarle, está el ID admin y podríamos agregarle un usuario, o sea, un nombre representativo en el sistema que vaya relacionado con la clave, o podrían ustedes usar el mismo nombre. Entonces esta sería una segunda forma de poderlo trabajar. Entonces ya estaríamos trabajando con estas dos tablas. Bueno, ¿qué más podemos analizar ahí? Entonces tenemos esta. Aquí ya estoy manejando un perfil. Ese perfil va relacionado a esta otra tabla que tiene solo el nombre. Podría agregarse nombre y apellido si ustedes quieren, y después el ID perfil para hacerlo más completo. No se está poniendo tanta información, no es requerida en el sistema directamente, pero ustedes pueden ir ampliando. Entonces acá, este ID perfil se relaciona con esta tabla, y esta tabla de acá se va a relacionar con datos de usuario. Y entonces acá ya estaríamos manejando algunos otros criterios específicamente. La forma de accesar en este caso, aquí sí tendríamos que analizar esto, porque tengo, por ejemplo, un perfil, tengo un nombre y tengo un número de tarjeta y PIN. Entonces mi forma de acceso tendría que ser con esto, el número de tarjeta y el PIN específicamente, que es lo que están pidiendo como parte del acceso en el sistema. Entonces acá yo ya tengo esta relación. Ahora, otra cuestión ahí es que aquí, por ejemplo, con como creamos una tabla independiente para los administradores, ingresan por el usuario y la clave. Y los usuarios convencionales siempre por el número de tarjeta y el número de PIN. Eso debemos tomarlo en cuenta a la hora de los accesos como tal. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, que solo tenía una duda. Dígame. En la hoja 2 en este caso, la primera opción, Ajá. ah, ahí, ¿cuál es el vínculo, dijo, de la segunda tabla con la primera tabla? Porque donde dice ID usuario, donde está el número de tarjeta y todo eso, Ujú. no tenemos, o bueno, yo no sé si estoy bien, pero creo que no hay alguna conexión con la primera tabla, Mira, pues aquí la conexión es el mismo ID el usuario. ID. Recuérdese que aquí, por ejemplo, bueno, aquí tiene razón. Aquí me falta agregarle otro campo principal a esta tabla. Ahorita lo vamos a agregar. Eh, Explico esto. Mi ID perfil está relacionado a esta con este. Aquí me faltó un ID. Aquí tendríamos que agregar otro ID específicamente. Le voy a colocar empleado para diferenciarlo. Y ahí se cumple lo que usted está pidiendo. No lo habíamos agregado, pero gracias por la observación ahí. Entonces resulta que un usuario, a la larga, si lo vemos de esta manera, un usuario puede tener varias tarjetas, ¿verdad? Si lo vemos ya en un sistema convencional. Aquí la idea es que solo sean 5 empleados, pero como ahora vamos a manejar bases de datos, ya no vamos a estar limitados a 5 empleados. Entonces aquí ya se da esto. Por ejemplo, mi ID usuario lo vincula con la primera tabla, y entonces esta va a ser de una relación de uno a varios. Una persona va a tener varias tarjetas en este caso, y es como se da convencionalmente en un banco, ¿verdad? Usted tiene sus datos principales, pero tiene asociados diferentes números de tarjeta y diferentes pines también a la hora de estarlo trabajando. Entonces ahí ya lo tendríamos vinculado. ¿Estamos bien ahí? Sí, hoy sí. Bueno, gracias.
Bueno, veamos entonces. Entonces tenemos esta forma y tenemos esta otra forma, ¿verdad? Por ir detallando. Ojo con esto. Recuerden que cada quien pues, tiene diferentes formas de pensar. Aquí les estoy dando más que todo ideas de posibles procedimientos a la hora de estar trabajando su proceso de normalización. De hecho, ustedes pueden todavía hacer modificaciones a esas tablas si lo consideran pertinente, pero también debemos considerar que hay a llegar también a un extremo en cuanto a la parte de normalización, es decir, generar demasiadas tablas que nos vayan a complicar los procedimientos, no son convenientes, ¿verdad? Entonces también debemos tomar eso en consideración. Hay un límite en cuanto al proceso de normalización que debemos llevar a cabo. Aquí, esto ahorita trabajamos prácticamente solo esta parte. ¿Qué pasa con estos dos? De cierta manera, estos dos son muy parecidos, ¿verdad? Dentro del sistema o el proyecto en sí indica que se debe inicializar el cajero para poder activar la opción de agregar efectivo. Si no se ha inicializado el cajero, yo no puedo venir y agregar efectivo. Esa es una condicionante dentro del proyecto que debemos tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, como estos están manejando las denominaciones de billetes independientemente, se podría trabajar de esa misma manera, solo que habría que usar una tabla que nos permitiera servir como una especie de vínculo entre ellas para poder almacenar la información. Entonces, por ejemplo, puedo copiar esto, lo pegamos aquí y estas dos a la larga pues son operaciones dentro del cajero. Entonces podríamos crear eh, una tabla nueva que se llame tipo de operación, en este caso con el cajero. Y yo puedo colocarle un ID tipo operación y podría colocarle ahí el nombre de la operación, en este caso. Y entonces ahí podríamos definir un ID único, 1, 2 y poner, por ejemplo, acá dentro del nombre, puede ser nombre de la operación o descripción, ya dependerá del criterio. Puedo colocar inicializar, en este caso cajero, o podría colocar agregar efectivo. Entonces ahí ya tendríamos nosotros en este caso dos tipos de operación, y esta tabla pues lo que está haciendo prácticamente es vincular las operaciones estas independientes que tenemos acá. Entonces yo ya no necesitaría dos tablas como tal, ya solo necesitaría una y se va a vincular prácticamente. Bueno, aquí número 1 debo agregarle mi ID, ¿verdad? Un ID en este caso podríamos colocarle transacciones también, o podríamos colocarle solo operación, por ponerle un nombre aquí. Y esta tabla, o si no, la vamos a colocar mejor transacciones cajero. Y aquí le vamos a colocar ID transacción. Y ahí ya tendríamos esta tabla. Aquí es por ponerle un nombre en este momento. Podríamos irlo cambiando, todo dependerá de cómo se vaya dando el proceso de normalización como tal. Entonces acá el vínculo para esas dos tablas sería el ID tipo de operación prácticamente. Entonces aquí ya tendríamos esa tabla y podríamos descartar esta que está aquí. Esta prácticamente estaría de más.
Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Conforme vayamos haciendo las operaciones, pues vamos a ir delimitando esto. Ya a la hora de estar programando, pues ya vamos a validar la condición de que debe haberse inicializado el cajero para poder agregar efectivo. Entonces aquí voy a tener una primera inicialización de ese cajero como tal, solo va a haber una, y después acá todas las demás prácticamente van a ser las operaciones, en este caso, de agregar efectivo. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Ahora, el nombre transacciones de cajero también podría servirnos y aquí mismo podríamos vincular en este caso la parte de depósitos y retiros por parte de todos los usuarios. Es decir, que podríamos hasta vincular la parte de depósitos, en este caso retiros, porque solo tenemos un único cajero en este caso, y ese cajero resulta que va a estar recibiendo y de él vamos a estar retirando el dinero como tal de los diferentes usuarios. Pero esta opción o estas dos opciones hay que analizarlas bien, cómo es que las voy a venir y las voy a combinar con la parte de lo que es el usuario en este momento. Pero aquí, por ejemplo, ya tenemos otro proceso más que debemos considerar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo vamos? Por mi parte, bien, Ingrid. Muy bien. Esa es la idea ahorita, prácticamente, darles ideas a ustedes para que puedan ir trabajando y modificando sus tablas de tal forma que se llegue a un buen proceso, en este caso de normalización de las diferentes tablas. Veamos, ¿qué más tenemos ahí? Eh, Tenemos lo de la modificación del número de tarjeta, pero esto de la modificación del número de tarjeta y la modificación del límite va a estar en función de la información que ya tenemos dentro de la base de datos. Sin embargo, nos están pidiendo que llevemos un histórico, ¿no? Llevemos en este caso en esa información de modificación adicional a la tabla. Entonces eso también debemos tomarlo en consideración. Ah, podríamos considerar el hecho de crear una tabla que nos permita eh, ir definiendo prácticamente una bitácora de las diferentes transacciones que se hagan con esta tabla. Entonces podríamos crear una tabla, podríamos llamar, podemos colocarle este nombre para mientras, bitácora usuarios. Y entonces, ¿qué es lo que voy a llevar ahí? Voy a llevar el control de todas las transacciones en cuanto al cambio de usuario y de PIN. Entonces, por ejemplo, puedo colocarle ID bitácora usuario y aquí a la par simplemente voy colocando, ahí lo puedo ir guardando como, podríamos colocar aquí al usuario que es con el que se trabajó, podríamos colocarle el número de tarjeta, vamos a colocarle aquí número de tarjeta, vamos a colocarle anterior y podríamos agregarle un número de tarjeta, en este caso nuevo. Entonces ahí yo ya puedo trabajar este tipo de tabla y también que me va a permitir de cierta manera poder trabajar con ese histórico o esa bitácora en cuanto a la información de los cambios que vaya haciendo. Entonces aquí, por ejemplo, voy guardando el anterior y el nuevo dato, y también este mismo me podría servir para ver lo de los cambios de pines. Aquí podríamos llevarlo. Aquí, por ejemplo, pin anterior y pin nuevo.
¿verdad? Entonces, por colocarle algunos nombres, ustedes pueden irlos describiendo y mejorando despuesito, pero ahorita, como les digo, es la idea general del funcionamiento. Entonces acá, esta tabla, si se dan cuenta, está como independiente porque simplemente lo que va a hacer es ir llevando el registro de esos cambios que vayamos haciendo a la hora de estar trabajando con el cajero. Y entonces ahí ya solucionaría en parte lo que me está diciendo aquí, que se debe llevar un récord para que un usuario, aunque haya cambiado de tarjeta, no pueda retirar más del límite. O sea, siempre hay que tomar en consideración eso. Cuando se hace la modificación, pues la modificación la van a hacer directamente en la tabla donde están los datos del usuario y ahí va a estar su manejo en cuanto al límite de retiro, pero al mismo tiempo tenemos que ir almacenando la información de los cambios en esta tabla que vamos a llamar bitácora de usuarios. Aquí también dentro de esta misma tabla, si se va a expandir un poquito, pero como es solo para llevar el registro de los cambios, pues se puede ir guardando también lo de los montos a retirar o al monto a retirar, por ejemplo. Voy a colocarle aquí monto retiro para llevar el control de qué es lo que se está haciendo. Entonces esto se va a volver una tabla algo grande o podríamos subdividirlas en tablas. Pero como esta no está relacionada directamente, sino que es independiente solo para guardar ese tipo de registros, no habría problema. Veamos qué otra cuestión tenemos ahí que tomar en cuenta. Vamos a aprovechar todo el tiempo posible para poder ir viendo esto. Estas pues son consultas. Estas consultas están en función de lo que están almacenando en la base de datos. Entonces ahorita no lo tomo en cuenta. Aquí lo de usuario y la parte de cambiar el PIN. Realmente ya tengo un usuario. Estos procesos se van a manejar internamente prácticamente. Y entonces la tablita esta que creamos como bitácora de usuario, pues nos va a servir para llevar el control de esas modificaciones que se están haciendo. Pero las modificaciones a la larga van a ir a dar o van a recaer a la misma tabla de datos de usuario. Entonces ahí no habría problema con eso. La otra, por ejemplo, la parte de retiros. Aquí hay otra cuestión importante. Hay criterios que debemos tomar en consideración a la hora de estar trabajando. Número uno es que no pueda retirar el usuario una cantidad mayor a la que fue establecida como su límite. Pero también debemos tomar en cuenta que estos retiros deben tomarse o llevarse prácticamente registrados. Entonces ahí pues ya involucraría prácticamente el venir y tomar en consideración el hecho de tener una tabla que nos permita a nosotros poder en este caso llevar el control de las operaciones o las transacciones del usuario como tal, pero siempre manejando las diferentes denominaciones. Y entonces ahí es donde yo debo analizar si incorporo directamente esas transacciones en función de nuestro cajero, ¿verdad? Entonces esas son cuestiones que nosotros debemos considerar ahí. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de aquí está el tipo de operación. Resulta que esta misma tabla me sirve tanto para inicializar el cajero como para agregar efectivo. Pero también aquí por medio del tipo de operación yo puedo venir y manejar si es depósito o si es retiro. Lo que tendríamos que hacer ahí es vincular prácticamente a esas transacciones un ID de usuario o el ID del administrador. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues resulta que
Aquí también este me va a permitir llevar el control de los diferentes retiros de dinero o depósitos, y al mismo tiempo ya programando, yo ya en la parte de la programación en Java, ustedes tienen que venir y hacer el recuento de las cantidades de acuerdo a las denominaciones. Pero esta tabla transacciones va a ser un intermediario entre todas las que hayan ahí. Entonces ahí prácticamente, ¿cómo vinculo el tipo de transacción con el cajero y con el usuario? A partir